Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar de los números complejos. Los números complejos son herramientas muy importantes en el trabajo de álgebra, de análisis matemático, de las ecuaciones diferenciales complejas y específicamente en las aplicaciones de electricidad, hidrodinámica, entre otras, de gran importancia. Empezamos. El campo de los complejos está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria se crea debido a que no se encontró solución real en una raíz cuadrada o raíz de índice par negativa. Por eso la raíz cuadrada de menos 1 se la consideró y se llamó a eso unidad imaginaria. O sea que una raíz, en este ejemplo que puse, raíz de menos 25, raíz cuadrada de menos 25, sería más menos 5i. El complejo se lo puede escribir en una parte real, como dije recién, A, y una parte imaginaria B, I. Quiere decir que esa forma que he escrito acá, A más BI, se llama forma binómica de escribir un complejo. También se lo escribiría en forma de par, Z igual a A, punto y coma B, en el cual esto se llama forma de par. Como siempre, A es la parte real y B la parte imaginaria. La suma o resta de números complejos es sumar parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. En nuestro ejemplo tenemos el 5, el menos 8 y el 4, parte real. Así que hacemos 5, tenemos que tener cuidado de los signos. Acá tenemos más, 5 más, menos 8, menos 4. Y eso me da menos 7. Y después juntar 2i más 3i menos menos, recuerden que menos es más, 2i y me da 7i. En la multiplicación de números complejos lo que vamos a hacer es aplicar distributiva. O sea, el 5 con el 2, el 5 con el menos 3i, el 2i con el 2 y el 2i con el menos 3i. Lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos 2i menos 3i, que es menos 6i cuadrado, porque i por i es i cuadrado. Así que el i cuadrado equivale a menos 1. ¿Y por qué equivale a menos 1? Si nosotros recién dijimos que la raíz de menos 1 era i, que era la unidad imaginaria, si yo paso esa raíz al otro miembro, me queda i cuadrado menos 1 igual a i cuadrado. Así que tachamos el i cuadrado, le transformamos este signo a signo más como lo transformé acá. Después lo único que me queda es juntar real con real, imaginario con imaginario. Antes de explicar la división, lo que vamos a aplicar es complejo conjugado, que se denota con una z, con la z o la parte compleja con una rayita arriba. ¿Cómo sería esto? Lo que se hace es se cambia la parte imaginaria, el signo de la parte imaginaria, al signo contrario. Si yo tengo más, pongo menos, o viceversa, si tengo menos, pongo más. La división de números complejos se resuelve de la siguiente manera. Se multiplica y divide por el conjugado del denominador. O sea, quiere decir, en el ejemplo que está acá, yo en el denominador tengo 3 menos 5i, voy a multiplicar por 3 más 5i y voy a dividir por 3 más 5i. Recuerden que en la diapositiva anterior dijimos que el número complejo conjugado era cambiar el signo de la parte imaginaria. Por eso cambié los signos de la parte imaginaria. En el numerador me queda un producto, lo resuelvo. En el denominador también me queda un producto, pero debemos recordar que como teníamos dos términos sumados y restados multiplicados entre sí, eso se llamaba binomio conjugado, que era el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Lo que tienen que tener cuidado acá es cuando hacen 5i al cuadrado, que esto es 5 al cuadrado 25 i al cuadrado. I al cuadrado se tacha porque equivalía a menos 1 y se cambia el signo ese de a menos va a más, que es lo que puse acá. Luego sumé 925, arriba en el numerador sumé los partes real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria y hice la distribución del 34 para que me quede la parte real y la parte imaginaria. En potencias de la unidad imaginaria debemos recordar que i a la 0 es 1, que i a la 1 es i, que i al cuadrado habíamos dicho que era menos 1, e i al cubo es menos i. De acá en adelante se empieza a repetir. Por eso vamos a ver cómo se resuelve una i elevada a una potencia cualquiera. En nuestro ejemplo 22. Vamos a tomar el 22, lo vamos a dividir siempre por 4 porque dijimos que del 4 se empezaba a repetir.
esto me da 5 y 2, es decir que todos los múltiplos de 4, que son 5 veces, 5 por 4, son igual a 1, así que lo que tenemos que observar es el resto, que dice que es 2, es decir que i a la 22 lo pienso como i al cuadrado, y i al cuadrado es menos 1. Los números complejos se pueden considerar como pares de números reales. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos dicho hoy que un número complejo se podía pensar como un par, AB? Como es un par, podemos considerar que es un punto, AB, el punto A es la parte real y el punto B la parte imaginaria. Así que lo podemos representar por medio de un punto, siendo la parte real en el eje de las X y la parte imaginaria en el eje de la Y. Y también lo podemos considerar como un vector, ¿sí? Porque podemos unir el origen de coordenadas con el punto AB. Debido a eso, aparecen dos nuevos parámetros del número complejo, que son el argumento y el módulo. El módulo sería la medida de ese vector, que está dado por el módulo de z, o ρ, que sería por Pitágoras, sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, porque es un triángulo rectángulo, y el argumento es un ángulo, que por trigonometría sería la inversa, o sea, arco tangente de b sobre a. Al obtener dos parámetros nuevos como el módulo y el argumento, vamos a poder escribir al complejo de dos maneras distintas. Una manera es la forma trigonométrica, que ustedes observan ahí, y la forma polar. Vamos a hacer un ejemplo cómo se pasa de forma binómica a forma polar o trigonométrica. En este caso, forma polar. Tenemos el valor de a que vale 4, el valor de b vale menos 3, la i no se considera, y sacamos su módulo, que es a cuadrado más b cuadrado, y sacamos su argumento, que es b sobre a. Yo siempre les digo que, les decía en trigonometría en los videos anteriores, consideren, si trabajan en calculadora, no consideren negativo y trabajen siempre con el primer cuadrante, porque a veces las calculadoras le va a dar resultado negativo y se le va a complicar. Trabajen siempre con el primer cuadrante y después dibujen el complejo, a ver en qué cuadrante cae. Si ustedes dibujan 4 y menos 3, recuerden que en el eje real, la parte real está en el eje X y la parte imaginaria en el eje de las Y, grafican y observan que cae en el cuarto cuadrante. Así que el ángulo, al estar en el cuarto cuadrante, hacemos 360 menos el ángulo y obtengo el ángulo verdadero. Reemplazo en la fórmula y obtengo el resultado. Por supuesto que la parte del módulo de argumento lo pueden hacer por calculadora, estos resultados, con el símbolo RP o PR, ¿sí? Rectangular polar o polar rectangular, que esto es en la forma de calculadora, según la calculadora que ustedes tienen. Por eso no explico la forma de calculadora, porque cada calculadora tiene distintas formas de notar cómo llegar a obtener el módulo y el argumento. Dichos teoremas lo que explican es la multiplicación, división y potencia y radicación de números complejos en forma trigonométrico polar. Yo lo hice en forma trigonométrica. Y dice lo siguiente, que si yo tengo multiplicado dos números complejos en forma trigonométrica, se multiplican los módulos, se suman sus argumentos. En la división se divide los módulos, se restan los argumentos. En la potencia se eleva el módulo y se multiplica el argumento por ese exponente. Y en la radicación se saca la raíz de ese módulo y el argumento va a estar sumando 2kpi sobre n, o sea que va a tener más de un resultado porque K va a variar entre 0 y n menos 1. También dice que no se puede realizar nunca estas operaciones fueran suma o resta. Solamente suma o restas se pueden resolver en forma binómica y no en trigonométrico polar. Otra forma de denotar un número complejo es esta forma. AE elevado a la alfa I en forma exponencial, y eso alfa es el argumento. El valor de alfa sería el argumento que tiene argumento del complejo, ¿sí? Y es el coseno de alfa más el seno de alfa de I, ¿sí? Esta es la forma de escribir en forma exponencial. Puse las propiedades y las fórmulas debido a esa forma de escribir el número complejo. No quise poner ejercicios, explicación de ejercicios resueltos, que lo voy a hacer en el próximo video, debido a que si no se me iba muy largo el video y no lo quería hacer tan largo. Por eso en el próximo video va a haber todas explicaciones de ejercicios aplicados a todo este tema de complejos.
Desde ya muchas gracias por ver mis videos, y lo único que me queda es desearles que sigan con sus éxitos, que no me bajen los brazos y nos vemos en el próximo video, si Dios quiere.